Gloria a Jesús. Yo estoy creyendo de que en este tiempo que hemos estado juntos, muchos ya han escudriñado las Escrituras de una manera muy profunda. O quizás algunos todavía no le sacan el celofán a la Biblia, pero creo que fue un lindo regalo de parte del Señor. Pero no es para tenerlo allí en la vitrina ni en el velador. Creo que la palabra de Dios es para escudriñarla. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que hallaréis la vida eterna, hermanos. La vida eterna. Vamos a estar juntos por toda una vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Hay 4 que no tienen ella. ¿Cuántos tienen vida eterna? Están todos salvos aquí vos, Pastor Juan. Mejor nos vamos para la casa. Aleluya, amén. Usted vive cerquita por Malaconia. Aleluya. El Señor nos ha estado bendiciendo mucho como ministros primeramente. Hemos estado trabajando fuerte en la obra del Señor, por aquí, por allá, como dice el libro de Isaías, un poquito aquí, otro poquito allá, reglón tras reglón, y en lengua de tartamudos yo me dirigiré, dice el Señor, a este pueblo, porque Dios se está moviendo de una manera muy especial en las iglesias. Me estoy juntando con los pentecostales. Aleluya. Pero hay un compromiso de buscar al Señor de más cerca. Aquí no importa si usted es pentecostal, carismático, si es fundamentalista y usted decide buscar a Dios, Dios va a ser encontrado por usted. Sí, y tiene que buscar al Señor, tiene que comprometerse a espiritualizarse un poquito más. A veces la iglesia cae en estados de mundanalidad. Mucha carne, poco espíritu. Mucha carne, poco espíritu. Entonces la iglesia tiene que espiritualizarse, cargar la balanza a las cosas que son del Señor, orar más, comprometerse más. ¿Ve? La hermana Marconi está diciendo, te está hablando el Señor, le dice a la hermana Abel. Hay que comprometerse más con el Señor, hermanos. Adoramos a un Dios vivo, adoramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza viva. Y el Señor está por venir. Yo creo que ya falta muy poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y todos, dice todos, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Aleluya. En un cuerpo glorificado, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo glorificado. ¿Tiene esa esperanza usted? Amén. Sí, hermano Jorge, ¿la tiene? Tiene que hacerme con la manita así. Porque es un modo de testimonio de que realmente el gozo del Señor, realmente el gozo del Señor está en nuestro espíritu. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Yo veo muchas miradas aquí y hay muchos que dudan. Hay muchos que no van a alcanzar a subir al bote, se van a hundir antes. Caminar sobre el agua no es fácil. Caminar sobre el agua es caminar como viendo al invisible. Es caminar viendo al Señor delante de ti. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él está aquí? ¿Sí? Por la palabra, yo creo que Él está aquí. ¿Sí? Sin fe es imposible agradarle. La fe le agrada a Dios. La fe es un grato olor a Dios. La fe atrae el mover de Dios. La fe. Por eso cuando usted ore, dígale en su oración, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe. El apóstol Pablo dice que Dios nos dio a cada uno una medida de fe. Una medida de fe. Te dio una semilla. Tú tienes que desarrollarla, cultivarla, engrandecer la fe dentro de ti.
La fe es trascendente para la iglesia del Señor en esta tierra, la fe, porque su palabra dice, hallará fe el Señor cuando Él venga en la tierra, hallará fe en la tierra, hallará fe, hallará fe, hallará fe. Claro, va a hallar iglesia, va a hallar denominaciones, va a hallar congregaciones, pero la pregunta es, ¿hallará fe? ¿Hallará fe? Interesante, ¿no? Amén. Amén. Aleluya, esta palabra me bendijo mi corazón, mi espíritu, y yo no la quiero ministrar. Primera de Corintios, capítulo 1. Aleluya, capítulo 1, verso 25. Y del resto va a ser parte de la exposición. Aleluya. El primer libro de los Corintios, capítulo 1, verso 25. Aleluya. Dice así en el nombre del Señor. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Porque lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Corinto. ¿A cuántos les gusta el libro de Corinto? De Corintios, ¿sí? ¿Cuántos han escudriñado el libro de Corintios? El libro de Corintios expresa y simboliza a la iglesia local aquí en la tierra. Esta carta fue escrita aproximadamente el año 53 de nuestra era. El apóstol Pablo estaba en Éfeso, muy cerquita de Corinto, como a unos 80, 90 kilómetros, como de aquí a Temuco. Sí, el tema es que se movilizaban a caballo quizás. Yo me he hecho aquí 1 hora de Temuco. El apóstol Pablo estaba en su segundo viaje misionero cuando escribe esta carta. Estaba en Éfeso. Éfeso todos sabemos que es una ciudad griega. Y cuando escribe esta carta, la escribe porque se entera de que hay ciertos problemas dentro de la iglesia. ¿Qué novedad? ¿Qué novedad que hayan problemas dentro de la iglesia? Desde los tiempos bíblicos. Aleluya. Que el Señor nos ayude en ello. Que el Señor nos oriente en ello y nos exhorte y nos corrija. Amén. Corinto quedaba en un lugar al sur de Grecia, en la provincia de Acaya. Era un puerto comercial rico en la comercialización, posiblemente de la mercadería del mar. Era muy famosa porque era una ciudad que convocaba al paganismo. Era una ciudad cosmopolita. Venía gente de todos los países a Corinto. Era atractivo Corinto. ¿Quizás por qué? Era una ciudad politeísta. Adoraban muchos dioses. Había influencia griega, pero Corinto era una ciudad de carácter romana. En Éfeso se adoraba a la diosa Diana, se le llamaba Diana de los Efesios, así la enfoca el libro de los Hechos. Pero en este caso acá, Corinto, aunque tenía muchos templos paganos, no se adoraba a Poseidón como la mitología griega, sino que se adoraba porque era más expresivo y era más atractivo adorar a la gran famosa diosa Afrodita, diosa del amor y de la sexualidad y del erotismo. ¡Wow! Por eso quizás era más atractivo ir a Corinto que ir a Atenas, donde se adoraba a la diosa de la sabiduría. Porque allá se rendía culto a la neurona, pero acá se le rendía culto a la carne. Interesante, ¿eh?
¿Por qué tirará más la carne que la neurona? Muchos templos paganos, muchos templos de granito, de mármol. Era una ciudad rica, politeísta, se adoraban muchos dioses, pero allí la ritualidad y la ceremonia doméstica prácticamente se hacía en el gran templo, en la Acro, Corinto, en la cima de la gran montaña de la ciudad, un gran templo erguido a la diosa Afrodita, donde allí se expresaban y se prostituían 1000 sacerdotisas por turno en ritualidad a la diosa. Se prostituían. Era una ciudad pagana, una ciudad idólatra. No me suena ninguna ciudad por acá que tenga esas características, ¿no? La idolatría, el paganismo, el sincretismo, el politeísmo, muchos dioses ajenos. Era una ciudad repudiada por el Dios vivo. Pero aún así, la misericordia alcanzaba a los ciudadanos de Corinto. Por eso está la carta a los hermanos de Corinto. Interesante. ¿Por qué es interesante? Porque la iglesia estaba rodeada de todo este tipo de herejías, de todo este tipo de ejercicios desalineados delante de Dios. Corinto sopuraba en la inmoralidad de sus acciones en base a una sexualidad desenfrenada. Y eso estaba cada día más influenciando a la iglesia y a los hermanos de Corinto, a tal punto que esto comenzó a penetrar en la iglesia. La iglesia estaba perdiendo identidad, la iglesia estaba perdiendo la fe de haber comenzado en el espíritu. Ahora la influencia de la carne estaba dentro de la iglesia. Por eso cuando la iglesia sucumbe, cuando la iglesia no ora, cuando la iglesia no busca a Dios, cuando la iglesia no se fortalece en las cosas espirituales, cuando la iglesia no busca los principios espirituales, cuando la iglesia se desenfoca, se desalinea, lo mundano comienza a penetrar en la iglesia va perdiendo su sazón. Corinto estaba sufriendo los embates del mismo infierno que le rodeaba. Era terrible. Los hermanos danzaban, los hermanos ministraban los dones espirituales. 1 Corintios 12, el apóstol Pablo les dice, en 1 Corintios 12, versos 7 o 8, le dice, a cada uno de ustedes le da la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo se movía aún allí en la iglesia, habiendo tremendos problemas dentro de la iglesia. ¿No cree usted que la misericordia del Señor es grande? Aleluya. Si se movió en la iglesia de Corinto, ¿cómo no se va a mover en la iglesia de Pailahueque? Aleluya. 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 Dios es amor. Aleluya. Pero también es fuego consumidor. Yo creo que el corazón del apóstol Pablo estaba constreñido, tal vez adolorido, pero nunca perdió la perspectiva de la revelación, que era lo trascendente y el fundamento de la iglesia, la revelación de Cristo sobre los hermanos. La ciudad de Corinto, la ciudadanía de Corinto, eran muy influenciados por las filosofías griegas, aún siendo una ciudad fundada por los romanos. Pero la
influencia greco-romana. Ellos expresaban más amor a las cosas paganas que a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque culturalmente a ellos les gustaba la retórica, les gustaba la disertación, les gustaba la homilía, les gustaba la expresión pública. Ellos se paraban en los areópagos, allí en Corinto, y daban sus charlas filosóficas, etcétera, y muy plantilla a lo que se hacía en Atenas. La influencia griega era fuerte. Y eso se estaba introduciendo en la iglesia. Eran amantes de la retórica, de la expresión de la palabra. Por eso Pablo en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 20, 1 Corintios, capítulo 4, versículo 20, les dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¡Aleluya! ¿Alguien puede decir aleluya? ¡Aleluya! No consiste en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración en el poder del Espíritu. No se trata de convencerte, se trata de que tú tengas un impacto con el Dios vivo a través de Cristo. El apóstol Pablo estaba muy interesado en que la iglesia de Corinto fuera fortalecida, y como había tanta suciedad espiritual, Pablo les demanda y los llama, hermanos amados, a la iglesia de Corinto, los llama a la santidad, los llama a la pureza y los llama aún más. Les dice: vosotros que estáis rodeados de impureza, mas vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Dios viviente. Aleluya. Qué expresión de jolgorio hay aquí en Pailahueque. Aleluya. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aleluya. Tu cuerpo es contenedor de gloria. Tu cuerpo es contenedor de un pedazo de cielo. Tu cuerpo es contenedor del Dios vivo. Tu cuerpo es contenedor, es vasija de la gloria misma de Dios. Por eso dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. ¡Ay de aquel que destruyere el templo! Tienes que cuidar tu cuerpo. Tienes que cuidarlo, santificarlo. Santificados, dice el Señor, santificados. Dios está llamando a la santidad. Dios no se manifiesta o no está en la manifestación. La iglesia no se mide o no se nivela por lo que hacemos o lo que podamos realizar aquí adentro, sino por el nivel de santidad que hay en el corazón de cada hermano. Porque cada uno de vosotros tiene un compromiso con un Dios vivo. ¿No es con San Sebastián? ¿No es con la Virgen María? Por si alguno no conoce la doctrina cristiana. ¿No es con Guadalupe? La Virgen Guadalupe, hermanos amados. La iglesia de Corinto gozaba de los dones espirituales, pero carecía del conocimiento y la revelación de Cristo en sus vidas. La presión y el paganismo de Corinto era a tal punto que penetraba en la iglesia de estas mujeres sacerdotisas que se prostituían cada día allí en el templo de Afrodita. Ellas vestían de una túnica y estas mujeres se rapaban. No tenían su cabello. Pero la misericordia de Dios se extendía a tal extremo de que estas mujeres, en algún momento dado del culto, ellas venían y entraban y estaban dentro de la congregación de Corinto. Por eso el apóstol Pablo les decía:
Le es deshonroso a la mujer cortarse el cabello. Pero por causa de los ángeles tenían que ponerse un velo. No, aquí no hay sacerdotisas de Corinto. Ese era un problema cultural de Corinto. ¿Amén? Amén. Ya, pero tiene que dejarse crecer el cabello. Bien. Entonces Pablo les demanda la santidad, les demanda la pureza sexual, les dice que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Pablo los corrige, Pablo les enseña, Pablo les exhorta, Pablo los restaura. Era tal el pecado dentro de la iglesia que dice la Escritura, el apóstol Pablo dice que había un tipo, hijo de su padre, que tenía una relación amorosa con la mujer de su padre. Eso es un incesto. No insecto, incesto. El pecado supuraba en la iglesia de Corinto. Habían grandes problemas de disensión. Habían divisiones dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo. Yo soy de Cefas. Y yo soy de Apolos. Porque Apolo era un tipo de la retórica. Y eso le gustaba a la iglesia. Le gustaba a la iglesia que lo estimularan. Le gustaba a la iglesia que los acariciaran con sus mensajes. ¿Aló? ¿Cuántos siguen aquí? Amén. Yo creo, hermanos amados, que la verdad, solo la verdad, nos hará libres. Aleluya. Nada de estimulaciones. Lo que es de Dios, es de Dios. Lo que es del Espíritu, es del Espíritu. Lo que es de la carne, carne es. Y la carne no hereda el reino de Dios. Aleluya. Porque lo insensato de Dios, les dice Pablo a la iglesia de Corinto, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Por qué dice que lo débil de Dios? ¿Acaso Dios tiene debilidad? ¿Dónde está la debilidad de Dios? Si Él es Dios. Dios, por ser Dios, ni siquiera conoce lo que es la obediencia, porque Él es Dios. ¿Quién gobierna a Dios? ¿Quién le dice a Dios, haz esto otro? Estás equivocado. Porque Dios sí conoció la obediencia y la conoció en Cristo. Dice que Él siendo Dios, dice que se despojó de toda su gloria, de sus atributos, y no se consideró ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Dios sí conoce la obediencia. Dios sí conoce la obediencia, por eso nos demanda obediencia. Cuando usted dice, yo quiero ser un hombre de fe, o una mujer de fe, lo que le está pidiendo a Dios, enséñame a ser obediente. Aleluya. No le gusta eso a la carne, porque la carne trae los designios que son contrarios y antagónicos a lo que es de Dios. El problema no es la carne, el problema son los designios. Los designios son contrarios a las cosas que son del Espíritu. Aleluya. Por eso tenemos que sensibilizarnos a las cosas del Espíritu. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero el que tenga oídos, pues. El que tenga oídos. ¿Cuántos tienen oídos? Aleluya. Yo no estoy hablando de estos oídos. Estoy hablando de los oídos espirituales. Aleluya. Aleluya, que el Señor nos ayude en esto, amén. Amén, pero dice que lo débil de Dios, lo insensato de Dios, está diciendo que Dios es insensato. No, lo que está diciendo el apóstol Pablo no es que Dios tenga insensatez, sino que lo insensato de Dios estaba allí en la cruz. Porque ¿cómo la muerte de un hombre me va a dar vida?
porque como la condenación de un hombre me va a dar justificación. No le cabía a los sabios de Corinto eso aquí. Es imposible, porque ellos esperaban un Mesías que hiciera temblar el imperio romano y que ese Mesías se sentara en el trono de Roma y comenzara a gobernar. ¿Se acuerdan cuando allí en el libro de los Hechos le preguntan a Jesús, Señor? Oye, algunos desubicados, ¿sí que son desubicados los discípulos? Desubicados. El Señor estaba por tomar la nube. Señor, ¿ahora restaurarás el reino? ¿Ahora restaurarás el reino de Israel? Yo creo que el Señor nos miró y le dijo, estoy a punto de irme, todos ustedes no entienden nada. Porque no os corresponde a vosotros saber las sazones de los tiempos, sino solo a mi Padre que está en su sola potestad. ¿Alguien que diga amén? Aleluya, aleluya. Es como cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será tu venida? Exactamente lo mismo. Aleluya. Pero la muerte de Cristo nos trajo vida y vida en abundancia. La condenación de Cristo nos trajo la justificación. La debilidad de Cristo, la debilidad de Dios en Cristo, la debilidad de Dios en Cristo nos trajo la fortaleza. Por eso, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria al Señor. Esa era la debilidad de Dios. Era tropezadero para los más estudiosos de la época. Era tropezadero porque la influencia de la filosofía, eran amantes de la sabiduría. Era tropezadero. Por eso la Escritura dice aquí en Corinto, la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Aleluya, aleluya. Leamos algún texto. Es que no me están creyendo, dijo el pastor Moisés Bell. Parece que estoy solo. El verso 18 le dice, 1:18, porque la palabra de la cruz es locura, es locura, es locura a los que se pierden. Está hablando del mensaje de la cruz, pero a los que se salvan, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya, aleluya. Es poder de Dios. Dios venciendo la filosofía, la religión y la sabiduría mundana. En la cruz tenemos la gran victoria sobre la muerte. En la cruz tenemos victoria sobre todo el infierno, sobre todo principado, sobre toda potestad, dice la Escritura. Él clavó el acta de los decretos en la cruz. Lo que no era contraria, la quitó de en medio. Y dice que exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Los emperó y los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz. El infierno no tiene potestad sobre la iglesia, porque las puertas del infierno no prevalecerán. Las puertas de la iglesia no prevalecerán a los ataques del infierno. Aleluya. Usted tiene que ponerse en el lugar que Cristo lo puso cuando estaba en la cruz. El problema es que nadie quiere morir. Aleluya. ¿Quién quiere ser mi discípulo? Yo quiero un pandero, yo quiero un pandero. No. Tienes que tomar tu cruz y sígueme. Ya, espera un poquito, Señor. Déjame ir a enterrar a mi papá y a mi mamá y te sigo. Me salía así como un payaso siempre. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Aleluya. Aleluya. Todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. No, eso no.
y sígame. ¿Sí? Entonces, la salvación no era gratis, exactamente. La salvación era gratis. La entrada era gratis. La pura entrada era gratis. Ahora tenemos que laborar, trabajar. Tenemos que saber vencer primeramente al viejo hombre. Usted no puede luchar contra un infierno, contra un enemigo que no ve, sino vence lo que ve. Pum. ¿Cómo va a luchar contra el diablo, principado, demonios, brujería, si usted no vence su carne? La carne usted la conoce. ¿No conoce su carne? Romanos capítulo 8, verso 13 dice... Romanos capítulo 8, verso 13. Dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Qué tremendo el apóstol, ¿eh? ¿Se está edificando? Sí. De aquí no vengo hasta 2 meses más. Yo voy a leer aquí un poquito más, luego ya termino, pero yo quiero leer porque quiero que usted y yo nos gocemos en esta palabra. Amén. Mire, voy a leer del verso 20 en adelante. Voy a leer hasta el 31, porque ya aquí me voy a irme en la inspirada. Mire. ¿Dónde está el sabio? Los filósofos de Corinto, ¿dónde están? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el doctor de la ley? Dice otras palabras. ¿Dónde está? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría mundana? ¿La enloqueció o no la enloqueció? Muchos andan buscando, las grandes preguntas de la filosofía. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? ¿De dónde vengo? De Temuco. ¿A dónde estoy? En Pailahueque. Aleluya. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? La verdad que andan hartos evangélicos perdidos de repente, Van para allá, van para acá, van para allá, van para acá. Ay, Señor, ayúdanos, fortalécenos, oriéntanos. Danos una identidad y un carácter para realmente funcionar en el propósito del llamado que tú nos has dado. Aleluya. Pues ya que en la sabiduría de Dios, Cristo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Yo doy gracias por esos hombres, mujeres que dieron su vida, hicieron historia, hermanos amados, por la locura de la predicación, desde los tiempos de Noé, dice la Escritura, para que hablar del capítulo 11 de Hebreos. Tanta gente que venció en fe, y usted está ahí. ¿Sabe? El libro de los Hechos, el único libro histórico del Nuevo Testamento, no tiene una salutación final. No la tiene porque usted todavía está haciendo historia aquí en la tierra. Todavía no se escribe el final del libro de los Hechos, porque los Hechos del Espíritu Santo está lo mejor está por venir. Aleluya. Ya me voy a inspirar otro poquito, mire. Jesús sale de Betania, va caminando por esas huellas del campo y va hacia Jerusalén. Y a mitad de camino, los discípulos iban todos por detrás. Es como jugar así como el monito mayor. Yo imagino los discípulos, todos quieren imitar al maestro, con sus sandalias, sus túnicas. Alto, dice Jesús, y había una higuera. Metió las manos en la higuera. ¿Por qué metió las manos en la higuera? Nadie se quiere quemar. Nadie se quiere quemar. Alguien dijo para ver si tenía higos. No era tiempo de fruto.
¿Y por qué entonces fue a la higuera? Dice que metió la mano y estaba frondosa la higuera llena de hojas. La sacudió y a lo mejor los discípulos se preguntaron, ¿pero cómo va a sacar higos si no es tiempo de frutos? Y luego que retiró la mano, maldijo la higuera y la higuera se secó desde la raíz completamente. Interesante, ¿eh? ¿Qué tiene de interesante que se seque la higuera? Porque la higuera estaba frondosa, hermanos. La higuera daba sombra. La higuera era ornamental. La higuera era atractiva para ir y regocijarse en sus hojas, pero no cumplía el propósito. Así también, cuando Jesús llega a Jerusalén, dice que mira el templo de Salomón de lejos, y cuando va entrando ve a los cambistas en la entrada del templo, ve a los comerciantes en la entrada del templo. Estaba viendo puras hojas en la higuera. Veía una religiosidad frondosa entre los fariseos, los escribas y todos los que trabajaban en el templo. Veía una cantidad de hojas afrondosa. Y ahí se dieron cuenta los discípulos por qué el Señor había secado la higuera. Porque hasta el día de hoy hay iglesias que tienen muy hermosas hojas. Dan buena sombra. Muchos se regocijan en ella. Pero no es el tiempo del fruto. Que el Señor nos ayude, ¿no? La gente necesita comer. La gente tiene hambre. La gente necesita una palabra de Dios. El mundano es mundano, ¿sabe por qué? No porque haya una condenación sobre ellos, sino porque el mundano no conoce el amor del Señor. No conoce el amor de Cristo. No conoce el amor de Dios. Los matrimonios se están perdiendo, los jóvenes se están perdiendo, los niños se están perdiendo, todo el mundo se está perdiendo, todo el mundo se va al infierno, todo el mundo está decadente cada día más y más. Porque no conocen el amor de Dios. El amor de Dios es Cristo. Ya voy a terminar, nos vamos a ir todos juntos. Ya voy a terminar. Los judíos, verso 22, los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. Claro, los judíos pedían señales, igual como en todo el Antiguo Testamento. Querían que Jesús hiciera grandes señales. Siempre los discípulos le pedían señales a Jesús. Pero los griegos buscaban sabiduría. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos esto es tropezadero. Para los gentiles es una locura. Que un tipo allí demostraba debilidad, demostraba la derrota de Dios, la vergüenza y la locura, pero para nosotros fue la victoria más grande a través de la cruz. ¿Saben, hermanos amados? Miren lo que el Señor está colocando en mi corazón. Lo único que enlaza, lo único que vincula, el único eslabón entre el cielo y la tierra es la cruz. En la cruz. Si usted no viene a la cruz, usted no tiene entrada. La cruz. Por eso Pablo dice, estoy juntamente con Cristo crucificado, pero con Cristo también juntamente resucitado. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque el mensaje de la cruz, hermanos amados, es el mensaje más sublime que el pueblo evangélico puede tener en sus labios. El mensaje de la cruz. Sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay santidad, sin cruz no hay remisión de pecado, sin cruz no hay justificación, sin cruz no tenemos nada. Por eso lo único que vincula al cielo de la tierra es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Vaya a la cruz de Cristo cada día, cuando abra sus ojos, vaya a la cruz de Cristo, vaya a la cruz de Cristo, vaya a la cruz de Cristo. La cruz, la cruz, la cruz. Aleluya, dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Aleluya, ya voy a terminar. No le crean nunca a un pastor cuando diga ya voy a terminar. Pues, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Escuche esto, pero hermano, por favor. Dice, sino que lo necio del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Y lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo, por aquellos que nadie dará un peso, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué? Para que a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Aleluya. Quiero terminar con esto. Así en breve, una pasada, un pincelazo, la vida de Mefiboset. Mefiboset fue el resultado de un pacto entre David y Jonatán. David estaba muy jovencito, su amigo Jonatán, y en un contexto X firmaron un pacto de descendencia. Ya habían pasado los años. David en su trono ya estaba prácticamente viejo. Y de repente algo le habla a su corazón a David. Y David dice, ¿no habrá alguien de la casa de Saúl a quien podemos hacerle justicia? Alguien de la casa de Saúl. Saúl fue contrario de David. Pero él se acordaba que tenía un hijo que se llamaba Jonatán, que había hecho un pacto. Y de repente salta por ahí el empleado del rey llamado Sibba y le dice, sí, hay uno, es hijo de Jonatán. Sí, le dice David, pues traedlo. David quedó realmente anodadado porque nunca pensó que había alguien de la casa de Saúl, pensaba que todos habían muerto en batalla. Sí, le dice Sibba, hay uno que vive en Lodebar. El Lodebar significa basural. Traedlo, dice David. Sí, pero es lisiado de los pies. Vive en el basural. Y más encima es paralítico, lisiado de los pies. Nieto de David, de Saúl. Nieto de Saúl. Hermanos, la misericordia del Señor, Yo creo que alguien está discerniendo espiritualmente el mensaje. Bien, David dice traedlo. Y fue Sibá con muchos otros y lo trajeron. Dice que lo trajeron a la presencia del gran rey, David. David lo manda a lavar, le pone ropas reales, no cualquier ropa. Tenían que ser reales porque tenía que entrar hasta el trono. Ropas reales. ¿Encontraste tu talla? Ropas reales. Vosotros sois un real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Aleluya. ¿Encontraste tu talla? Amén. Tú eres parte de la mesa del gran rey. Amén. Y traen a Mefiboset, hermano, en anda, y lo sientan a la mesa del gran rey. Y dice que el rey va, toma un anillo y se lo coloca en su dedo, símbolo de un anillo de sellar, y le daba la autoridad de todas las propiedades y heredades del rey Saúl. Y dice la Escritura que desde ese día, todos los días se sentaba a la mesa del gran rey. Y termina el capítulo diciendo, y era lisiado de sus pies. Y un día le pregunté al Señor, ¿y por qué no se hizo un milagrito con Mefiboset? Si salía agua de la roca, la columna, el fuego, ¿por qué no hizo un pequeño milagrito con Mefiboset?
El Señor me dice en mi corazón, esto es muy personal, porque nadie, absolutamente nadie, dice el Señor, quiero que confíe en su fortaleza, en tu estatura, que nadie confíe en sí mismo, sino que siempre tu postura esté en la fortaleza del Señor. Siempre. Que ya no seas tú el que tengas que caminar, sino que sea Él quien te lleva en andas. Aleluya. Esa es la vida de Mefiboset. ¿Cuántos como Mefiboset la misericordia del Señor nos trajo? Desde el muladar, nos trajo del basural. El Señor nos escogió. ¿Cuántas veces que nosotros a veces decimos, oh, me gustaría que la tía fuera salva? ¿Cuántas veces tal vez decimos, oh, como mi hijo, quisiera estar conmigo aquí en la iglesia, mi hijo o mi hija? O otros dirán, oh, si mi papá que estuviera aquí conmigo. O quizás cuántas madres. Es que no es del que quiere, no es del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. Y la tuvo contigo, por eso tú estás aquí. No desperdicies la misericordia del Señor. No la mires como algo barato. Hay un gran valor en la sangre de Cristo sobre tu alma. Hermanos, considerémonos, dice Pablo, los unos a los otros en amor. Porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Aleluya. Ya, no les quiero aburrir. Algunos están ya. Cuando tengamos la media vigilia vamos a predicar más, ¿no? Pero oye, doy gracias, Pastor Juan, por la oportunidad que te haya acordado como David se acordó de Mefiboset de haber estado yo aquí. Me gozo de haberles visto, hermanos. Que esta palabra del Señor realmente cale en tu corazón. Toma el compromiso. Nunca te olvides de este mensaje. El Señor te está llamando a santidad. A santidad. El mundo está apretando, el mundo crece en pecado y la iglesia está menguando en santidad. Somos más que vencedores en Cristo, pues mi hermano. Tiene que crecer la iglesia en santidad, en santidad, en santidad. Y cuando crezcamos en santidad, entonces vamos a multiplicarnos, Cuando el ser humano llega a una cierta estatura de madurez, es capaz entonces de multiplicarse. Cuando es niño, puede jugar al papá y a la mamá y jamás se van a multiplicar. Pero cuando hemos alcanzado cierta madurez, ya debemos también multiplicarnos. Amén. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Aleluya. 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 Vamos a orar a Jesús. El amor de Dios es maravilloso. Maravilloso. Aleluya. Si Dios mirara con los ojos que nosotros miramos, seríamos todos despreciables. Pero los ojos de Dios son los ojos del amor del Señor. Aleluya. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por cada vida, cada alma, cada varón, cada dama que está en este salón. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado un valor que era inmerecedero para con nosotros. Pero nos has comprado con precio de sangre. Yo te doy gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia nos han alcanzado. Pero aún así, Señor, apelamos a nuestros familiares que aún no te conocen. ¿Cuántos hijos, cuántos padres añoran la presencia de aquellos que no están aquí? ¿Cómo quisiéramos que ellos también se gozaran y se deleitaran como nosotros en tu presencia? Oramos, Padre, para que tu amor los alcance, para que tu presencia los toque, que ellos vayan teniendo una necesidad de acercarse al Dios vivo. Oramos para que la cruz de Cristo sea una vez más levantada en Pailahueque,
Para que la cruz de Cristo sea realmente el mensaje verdadero aquí en Pailahueque, en Victoria, allí en Collipulli, Señor, aquí en Ercilla. ¿Por qué no? Cuando el llamado es para que todos procedan al arrepentimiento. Oramos, Señor. Creemos que para ti no hay nada imposible. Tú eres un Dios poderoso. Eres el Dios de toda carne. Nada difícil hay para ti. Amén. Sí, Señor. Gracias una vez más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tome asiento, hermana, hermano. Pastor.